En nuestra aplicación vamos a utilizar el patrón de diseño modelo vista controlador. Aquí tienes una imagen en la que voy a comentarte cómo funciona este patrón de diseño. El usuario se comunica a través de la vista con nuestra aplicación. Desde aquí interactúa con las opciones para ver los equipos, crear un nuevo equipo, modificarlo, borrarlo o un partido. Todas estas acciones, cuando el usuario las solicita, pasan al controlador. El controlador, dependiendo de la petición, se lo pasa al modelo y el modelo se conecta con la base de datos para realizar la operación pertinente. La base de datos devuelve al modelo esta información que pasa al controlador, de ahí la mostramos en la vista y así es como el usuario obtiene esa información. En este patrón de diseño, al tener separado el modelo, el controlador y la vista, nos permite tenerlo mucho mejor organizado y más fácil de escalar a medida que vayamos necesitando aumentar más partes de la aplicación. El controlador es el encargado de comunicarse con el modelo y con la vista, pero el modelo no se comunica directamente con la vista, sino que lo hace siempre a través del controlador. Ese es el esquema de este patrón de diseño llamado modelo vista controlador. Vamos a pasar ahora a crear el modelo para los equipos. Para ello, lo que vamos a hacer es crear una carpeta llamada Models y dentro de ella vamos a crear un archivo llamado equipos.php. Aquí, con las etiquetas de apertura y de cierre de PHP, vamos a tener el código para nuestro modelo. No he querido complicarlo separando el modelo, que serían los datos de cada tabla con sus getter y sus setter, y aparte un repositorio para acceder a la tabla utilizando esos datos, sino que lo he unido todo en un solo archivo para que sea más sencillo de observar el funcionamiento. Ya tengo el código preparado para no tener que estar escribiéndolo, así que lo voy a pegar aquí y simplemente lo vamos a comentar. Lo primero que hacemos es, a través de un require once, cargar el archivo de conexión que tenemos dentro de la carpeta config y a continuación declaramos la clase equipos. Cada clase va a tener en una variable privada llamada tableName el nombre de la tabla a la que hace referencia y a continuación los métodos para realizar las operaciones típicas de un CRUD, de leer todos los registros, leer un registro por suite, insertar un nuevo registro, modificar un registro o bien borrar ese registro. Para leer todos los registros, esta es la función, todas son estáticas. Lo que hacemos es recoger el nombre de la tabla a través de este self, porque esta variable está creada en la propia clase. A continuación, creamos en una variable SQL el código para seleccionar todos los registros de esta tabla, ordenados por el ID. Va a ser más cómodo que los ordenemos por el nombre para que luego en el select de los partidos nos salgan ordenados los equipos por nombre y nos sea más fácil encontrarlos. A continuación creamos una statement, una instrucción, aprovechando la conexión para preparar esta instrucción SQL. Y luego dentro de un try catch, por si hay algún error, ejecutamos esta statement con el execute. En caso de que haya un error, nos devolverá null. Y en caso de que no haya ningún error, lo que hacemos con un fetch all es recoger toda la información con un fetch class, devolviéndonos una clase en cada registro.
A continuación, tenemos una función para recuperar un registro por su ID, por su clave principal, su identificador, y hacemos exactamente lo mismo. Recogemos el nombre de la tabla que tenemos en la clase, seleccionamos todos los datos de esa tabla cuando coincida que su identificador es el que le pasamos como parámetro. A continuación creamos la instrucción, la preparamos con este SQL en concreto y lo que hacemos es enlazar este parámetro it con el it que hemos recibido para evitar los ataques que nos puedan introducir por código y tener más seguro nuestro código. Le decimos que este es un parámetro y dentro de un try catch lo ejecutamos. Igual que antes, si existe un error devolveremos null y si no devolveremos con un fetch all esta clase. Será un solo registro, pero estará en un array. A continuación tenemos la función para insertar un nuevo registro. Tenemos aquí dos variables, las columnas y los valores. Nos van a llegar como parámetros un data con todos los valores de los campos, tanto el nombre del campo como el valor asociado a él. Y aquí lo que vamos a hacer es recogerlos, recorrerlos para crear en un string de columnas la clave, el nombre del campo, coma, y por otro lado en una string llamado valores, dos puntos, la clave, el nombre del campo y una coma. De esta manera tendremos en estos dos strings la lista de campos y luego la lista de parámetros para la instrucción. Como al final de cada campo le estamos añadiendo una coma para ir separándolos, lo que tenemos que hacer una vez llegado al último valor es quitar esa coma. Lo hacemos con la instrucción substring de cada uno de los dos strings, empezando en la posición inicial 0 y llegando hasta el final -1, con lo cual eliminamos esta coma. A continuación ya podemos montar nuestra instrucción SQL, que será un insertar en la tabla todas las columnas con todos esos valores en forma de parámetros. Realizamos la conexión, preparamos la instrucción SQL y luego vamos enlazando cada uno de los parámetros a través de su key, de su campo clave, con el valor obtenido de los datos en esa clave. Una vez que ya tenemos la instrucción preparada con todos los parámetros pasados, lo que hacemos es ejecutarla y devolveremos un array con el último it insertado y con un mensaje que nos diga registro grabado. Devolvemos esta respuesta y en caso de que no se haya podido ejecutar, llegará aquí y devolveremos un error con la información pertinente. De manera similar tenemos la función para actualizar, tenemos el nombre de la tabla. Lo primero que hacemos es comprobar que este it, el identificador que nos pasan del registro a modificar, exista. A continuación recibimos los datos a modificar. En caso de que este it no exista, no obtendríamos una respuesta, por lo tanto devolvemos un null. Y en caso de que sí que exista, realizamos el mismo proceso que antes. Separar las columnas, los datos y los valores. En este caso, la instrucción es un update, nombre de la tabla, set, dato igual a valor. Por eso tenemos aquí en columnas el dato igual, dos puntos y el valor en forma de parámetro. Igual que antes, quitamos la última coma
Ya podemos montar la instrucción SQL, nos conectamos, la preparamos y enlazamos cada uno de los parámetros igual que hemos hecho antes. Por último, también enlazamos el parámetro del ID y la ejecutamos. En caso de que se pueda ejecutar, nos devolverá este resultado, registro actualizado, y en caso de que no, pues nos mostraría el error info que tengamos en la clase de conexión. Por último, para borrar un registro, recogemos la tabla, comprobamos que exista el ID que nos están pasando para borrar. En caso de que no exista, devolvemos un null. En caso de que sí que exista, montamos la instrucción cuando el ID coincida con el parámetro ID. Creamos la conexión, la preparamos, enlazamos el parámetro ID con el que hemos recibido en la función y la ejecutamos. En caso de que se ejecute correctamente, devolveremos un resultado con un registro borrado y en caso de que no, pues un mensaje de error. Y ese es el contenido de nuestra clase que nos sirve como modelo para realizar las funciones típicas de un CRUD, de leer, grabar, modificar y borrar, pudiendo leer todos los registros o uno específico. Lo guardamos y ya tenemos el modelo preparado.